la caótica realidad sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Daniel Noboa en el Ecuador, tanto como Javier Milei en la Argentina, no piensan perder ni medio segundo de tiempo en nimiedades, se sienten cambiando el curso de la historia. Las nimiedades son para Noboa los cortes de suministro de energía que la población soporta. Ahora el país, por decreto separa 2 días y en 4 deberá plebiscitar la barbarie que el mundo terminara de comprender con el asalto a la Embajada de México en Quito. Las ambiciones represivas de este mandatario son tan grandes que necesita más poder de fuego sobre la sociedad y para eso quiere cambiar artículos de la constitución del país. Una constante en estos copycats de Bukele es que cada vez que sus modelos económicos conservadores y con olor a rancio muestran el juego, la culpa de lo que pasa es siempre del otro. Noboa tiene hoy tremenda crisis energética por su ineptitud y ferocidad contra el pueblo, pero le echa la culpa a 22 saboteadores que le dejan el país a oscuras. Un cuento tan viejo que da vergüenza volver a oírlo, pero no a estos personajes volver a intentarlo. Peor no se podría estar a nivel mundial ya que el repudio a la canallada ocurrida en la embajada fue unánime. También es cierto que los repudios solamente fueron verbales y no creemos que nadie avale a México en el pedido de expulsión de la ONU. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el día 16 de abril mandó a retirarse a la representación diplomática de ese país. Mucho ruido y pocas nueces sobre el particular hasta ahora. Aún sacando la regalada en esta gravísima cuestión, sigue subiendo las apuestas y encara con decisión un plebiscito de su furibunda política para este domingo 21 de abril. Noboa encara ahora una reforma de la Constitución que de ninguna manera disimula que no es más que una autorización para la masacre que siempre conllevan los ajustes de la ultra. Estos, a diferencia de los populistas, no son hipócritas, su perversidad es auténtica y su falta de límites es una invitación al infierno. En el Ecuador, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, a Noboa no le alcanza con el andamiaje represivo que heredó de los Correa y sus experimentos en materia legal para esos menesteres. La brutalidad del régimen de Noboa llegará a niveles inusitados, tan magnífica pretende que sea su obra represiva, que si los ecuatorianos le votan las reformas ya no tendrá más freno que su perversa imaginación. En la Argentina Milei supo arreglarse con la estructura represiva fenomenal que dejara el kirchnerismo, con antecedentes de desapariciones encubiertas, de cibervigilancia y una ley antiterrorista adecuada para el lawfare e intervenciones de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interna. Se lo dejaron a mano y lo usó. Pero Noboa no tendría ni para empezar con ello. A continuación les brindamos la convocatoria que en el mes de febrero publicará el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, contando todo lo atinente a esta consulta. Vamos a las imágenes. En cumplimiento al dictamen 722-RC/24 de 5 de febrero de 2024 de la Corte Constitucional sobre el referéndum para reforma parcial del artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador y los decretos ejecutivos números 162 y 163 de 9 de febrero de 2024, suscritos por el presidente constitucional de la República, el Consejo Nacional Electoral convoca a todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años, con derecho a ejercer el voto, a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada y de forma facultativa, a las ecuatorianas y ecuatorianos entre 16 y 18 años de edad, mayores de 65 años, ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se encuentran inscritos en el registro electoral para participar en el referéndum y consulta popular 2024, que se realizará el próximo domingo 21 de abril. Los ciudadanos convocados deberán pronunciarse sobre 5 preguntas de referéndum, una de reforma parcial, 4 de enmienda a la Constitución de la República del Ecuador y 6 preguntas de la consulta popular con sus respectivos anexos. Preguntas de referéndum. Pregunta de referéndum de reforma parcial de la Constitución de la República del Ecuador. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Preguntas de referéndum por enmienda a la Constitución de la República del Ecuador.
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? ¿Sí? ¿No? Preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? Fíjense la cantidad de preguntas cuando todo podría sintetizarse en una sola. ¿Desea que todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el Estado al mando, le arruinen su vida para siempre? Nos parecería más adecuado que andar enmascarando la cosa en que pisotear es la mejor manera de luchar contra el crimen organizado. La misma respuesta de siempre de las ultras: o la sociedad se los aguanta o van a recibir castigo, y por las dudas castigan igual. La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es una de las más importantes organizaciones sociales de la sociedad civil ecuatoriana. Siempre están en conflicto con el Estado y con otras organizaciones ya cooptadas por algún sector del político. Hicieron saber su visión sobre esta nueva siniestra excentricidad de Noboa. Vamos a las imágenes. El gobierno habla mucho de sus acciones, de su famoso plan Fénix. ¿Para qué? Para vendernos el cuento de la seguridad. Pasa todo esto mientras declara terroristas a los campesinos, a los agricultores, a los indígenas y hasta viola el derecho internacional. Entonces, queridos ecuatorianos, ¿qué podemos esperar de esta consulta popular? 1. Permitir que las empresas transnacionales evadan la justicia de nuestro país. 2. Cambiar las leyes laborales para quitar derechos y estabilidad a los trabajadores. Y si te quejas, pues bueno, para eso están los militares en las calles, para decir que eres terrorista y hacer lo que les dé la gana. Con esta consulta, están haciendo lo mismo de siempre: beneficiar a los ricos y afectar a los más pobres. Por eso, por un asunto de dignidad, en todas las preguntas de esta consulta popular, votemos no.
clarísimos los motivos que explican los hermanos de la CONAIE, por los cuales avalar esta reforma sería el llamamiento a un suicidio de la sociedad civil ecuatoriana. Daniel Noboa se está jugando a todo o nada y, si la sociedad se lo permite, tendrá su plan criminal enmascarado en seguridad a la mano y no tendrá ningún límite su violenta ambición. Estamos volviendo siempre para seguir contándote la realidad desde nuestra visión caótica y realista.